Durante los últimos años, la oferta de productos naturales ha aumentado en todo el mundo como una alternativa para el tratamiento de muchas enfermedades. Esta tendencia abre nuevas posibilidades de desarrollo para los países con amplia biodiversidad y le ofrece a los pacientes tratamientos mucho más económicos que los de los medicamentos sintéticos. En Colombia, se está trabajando en la obtención de un producto natural como alternativa para uno de los tratamientos más costosos que existe, el de la enfermedad del cáncer. Anamu, medicina viva. El conocimiento que los indígenas americanos tenían de las propiedades terapéuticas de las plantas es proverbial. Aunque este conocimiento se perdió en parte con la llegada de los españoles, no desapareció completamente. Aún hoy se puede encontrar entre los pueblos indígenas de América y también en nuestras plazas de mercado. Ha sido tradicional como por 3 generaciones. Que yo como vendedor de hierba ya soy como de la 4ª generación que entro a vender hierbas. Hilo, poleo, tomillo y borrado. ¿Tiene ortiga? Sí. Regálame. Por décadas, una de las plantas nativas que más interés ha suscitado ha sido la Petiveria aliacea, conocida popularmente como Anamu. La gente no solo recurre a ella para tratar una gran variedad de males, sino que además ha sido objeto de muchos estudios científicos como los de la etnobotánica, ciencia que estudia la relación entre las plantas y el ser humano, ya sea en usos rituales, en la obtención de diversas materias primas y en la elaboración de medicinas. Esta planta ha sido utilizada desde la antigüedad. Algunos cronistas o algunos investigadores creen que la planta es originaria del África, los países entre Ghana y el Congo. Sin embargo, hay otros que creen que la planta es originaria de América, del trópico. Esta planta ha sido de uso tradicional por las comunidades indígenas y campesinas de esta zona del continente americano. Desde el punto de vista tradicional se ha utilizado principalmente como un antiinflamatorio. Eso lo llevan para la circulación de la sangre. Y también para el tratamiento de algunas enfermedades de tipo respiratorio, como el asma. Para los dolores artríticos. Y la raíz, el cocimiento de la raíz, se utiliza para el tratamiento de la sinusitis, entre otras cosas. En cuanto al uso farmacológico del Anamu, encontramos que tiene una actividad antiviral, antimicrobiana, antiartrítica o antiinflamatoria, en este caso, de tipo sistémico. Básicamente esas son como las principales propiedades que tiene el uso del Anamu. El Anamu no solo se utiliza como bactericida, analgésico diurético, para tratar la artritis, la malaria y el reumatismo, entre otros males. La gente lo compra sobre todo para tratar la enfermedad del cáncer. Y como crece de manera silvestre, se dice incluso que las vacas que pastan en campos con abundancia de Anamu tienen menos posibilidades de desarrollar tumores cancerosos o malignos. Una abuela me contaba que le daba ese Anamu a una persona que la habían desahuciado ya por el cáncer y duró, según la abuela la conoció por más de 20 años viva, vino a morir de otra cosa. A lo largo de su carrera, la profesora de inmunología Susana Fiorentino ha estudiado las posibilidades de inducir al propio organismo a eliminar el cáncer. Esta búsqueda la llevó a interesarse en las tradiciones que hablan del maravilloso poder curativo del Anamu. Sin embargo, no se sabía con claridad el porqué de su actividad anticancerígena. La posibilidad de estudiar su función y de proyectar este conocimiento a la explotación sostenible de este recurso la llevó a iniciar con algunos colegas y un grupo de estudiantes de maestría y doctorado el equipo de investigación de la Petiveria aliacea, o Anamu.
El objeto de este estudio cuando nació fue el poder unir, digamos, la inmunología molecular con el conocimiento tradicional que existía en Colombia. Básicamente porque yo llevaba muchos años trabajando fuera del país y quería hacer algo que fuera solamente típico de Colombia y que fuera en cáncer. En ese momento me encontré con que la medicina tradicional y básicamente la NAMU tenía todos los componentes. Es una planta que se cultiva, que es fácilmente explotable, que puede utilizarse para reemplazo de cultivos y que tenía, al parecer, por medicina tradicional, unos antecedentes bien interesantes como planta con actividad antitumoral. Entonces, nosotros quisimos, con una serie de personas que ya pertenecían al grupo, montar un proyecto en el cual existieran todos los componentes, desde el campo, en donde el agricultor se viera beneficiado, en donde existiera el componente de investigación básica que hacía falta en el país para justificar la medicina tradicional y en donde pudiéramos tomar todos estos resultados para ponerlos al servicio de nuestros pacientes. Y así no tuviéramos que seguir en un futuro importando drogas contra el cáncer, pagando millonadas, sabiendo que nosotros acá tenemos toda la riqueza para poder producir este tipo de cosas. Se cree que el origen del nombre del Anamu se remonta a la cultura taína que habitaba en Centroamérica desde la época precolombina. La planta crece espontáneamente en África y América en climas cálidos que van desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altura. El Anamu es una de las plantas más naturales del clima cálido. El equipo de investigación encontró que una de las zonas cercanas a Bogotá donde más abunda es la de Cachipay, Cundinamarca. En cuanto quizá a los compañeros campesinos, le puedo decir que desconocen a profundidad las bondades de la planta en sus propiedades medicinales que ella pueda tener. Ella es una planta que puede darse en terrenos más o menos pedregosos y arcillosos y llega hasta tener un crecimiento, la planta como de 1,50. Es una planta que es un poco difícil para arrancarla así, toca si acaso con una pica para desaplovarle la tierra. Entonces aquí solamente lo que se ha observado es que a veces vienen algunas personas y cortan la planta porque ellos ya más o menos saben, al menos para qué la pueden utilizar entre tantos usos que ella pueda tener. Para el estudio se utilizó la parte aérea del Anamu, es decir, el tallo, las hojas y las flores. Se buscaba así causar el menor impacto posible en el ecosistema, ya que a partir de las raíces que quedaran bajo tierra, la planta volvería a brotar nuevamente de manera natural. Además, se estableció un compromiso comercial con algunos habitantes de la zona de Cachipay, para que surtieran regularmente al equipo con ciertas cantidades de Anamu. Una vez obtenidas las primeras muestras, la profesora Claudia Cifuentes, otra de las gestoras del proyecto, inició el proceso de extracción de los componentes activos de la planta. Este procedimiento se realiza regularmente desde entonces. Para la preparación del extracto que estamos estudiando de la planta Anamu, inicialmente traemos las partes aéreas de la planta, pasan en un proceso de secado. Es un proceso que dura unos 8 días, posteriormente pasa a un proceso de molido y después de que el material esté totalmente molido, se pasa a un sistema de extracción. Inicialmente nosotros empezamos a hacer la extracción con un solvente polar como el etanol, el cual es calentado más o menos a unos 65 grados. Este se evapora, pasa a través del material molido de la planta, extrae los componentes principales. Una vez que han pasado unas 48 horas de extracción, este extracto es sometido a presión y a una temperatura más o menos de unos 40 grados para disminuir su volumen y
concentrar los componentes activos de la planta Anamu. Posterior a que el extracto ha sido concentrado, se pasa a través de una columna con diferentes tipos de resinas, los cuales van a hacer un proceso que nos permite separar los componentes que posteriormente van a pasar al laboratorio. En el fenómeno del cáncer, algunas células del cuerpo empiezan a variar su forma, su tamaño y a reproducirse descontroladamente, invadiendo el organismo. Para ver si el extracto de Anamu actuaba efectivamente contra estas células cancerosas, se importaron las llamadas líneas de células tumorales. Estas líneas son células cancerosas cultivadas en laboratorio. En el proyecto del Anamu se utilizaron para realizar el análisis biológico de actividad antitumoral, proceso que se llevó a cabo en los laboratorios de inmunobiología de la Universidad Javeriana. Fundamentalmente lo que yo hago es evaluar el efecto que tienen los extractos del Anamu sobre la muerte de diferentes líneas de células tumorales. Lo que hacemos es, sobre diferentes cultivos que tenemos de varias líneas tumorales, como son líneas de melanoma, líneas de cáncer de seno, entonces nosotros les ponemos los extractos y miramos si alteran la morfología de las células. Luego pues evaluamos efectos sobre el ciclo celular, miramos si las células detienen que estas células sigan reproduciéndose. Evaluamos de qué forma se pueden morir estas células, por qué vías pueden estarse muriendo. Los primeros resultados arrojados por el análisis biológico indicaron que el extracto de Anamu actúa efectivamente contra las células cancerosas. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto que las mejores medicinas para tratar el cáncer no son las que matan con más eficacia las células cancerosas, ya que matan también muchas células sanas. Y es por esto que la quimioterapia tiene efectos secundarios tan terribles como causar la pérdida del cabello y aumentar la propensión a otras enfermedades. Lo que se ha descubierto es que algunas drogas son capaces de detener simplemente los mecanismos de reproducción de las células cancerosas, de modo que se procedió a comprobar si el extracto de Anamu tenía también estas propiedades. Estas serían nuestras células tumorales normales, entonces nosotros hacemos una primera adquisición donde miramos por su tamaño y granulometría, su densidad, escogemos la población de interés, entonces acá específicamente estamos evaluando el efecto sobre el ciclo celular. Aquí podemos determinar que esta sería una célula tumoral que está ciclando normalmente y cuando nosotros sometemos estas células al tratamiento con el extracto, entonces vemos que cambia la distribución del ciclo de estas células. El análisis biológico demostró finalmente que el Anamu mata algunas células cancerosas, hace que otras envejezcan más rápido e impide que un último grupo deje de reproducirse. Pero todavía faltaba una última fase de experimentación determinante: ver cómo se comportaban las células sanas en presencia del extracto del Anamu, para lo que se recurrió a una serie de estudios genéticos. Nosotros no solamente miramos la respuesta antitumoral, sino también es importante evaluar la respuesta que pueda generar este tipo de extractos en el sistema inmune, específicamente en unas células muy en particular denominadas células dendríticas. Yo trabajo directamente con estas células, miramos la actividad que pueda tener el extracto sobre las células a nivel de expresión de genes. La sangre tiene unas células llamadas dendríticas. Se llaman así porque tienen muchas dendritas o brazos y son las encargadas de eliminar los cuerpos extraños que entran al organismo, tales como bacterias y virus. Estas células también son las encargadas de combatir a las células cancerosas. También evaluamos cómo se comportarían estas células frente a células tumorales. Y lo que se encontró en el estudio fue que el extracto de Anamu también estimula la actividad de las células dendríticas contra las células cancerosas. El extracto había probado su eficacia en la fase de experimentación in vitro, es decir, con cultivos de células. Ahora se iniciaba la fase de experimentación in vivo, es decir, con seres vivos. El primero de estos estudios fue el de toxicidad del extracto de Anamu, que se realizó en la Fundación Juan N. Corpas de la ciudad de Bogotá. Los estudios de toxicidad se realizan básicamente para determinar la seguridad de los extractos que se estén probando. Constan de dos fases. Una fase
primaria encaminada a determinar un valor de toxicidad aguda, que se conoce como dosis letal 50. En este punto se le dan dosis crecientes a grupos de animales para determinar la dosis que mata el 50% de la población. Este valor nos permite avanzar a la siguiente fase, que es la toxicidad crónica, la cual consiste en darle o administrarle al ratón por vía oral o vía intraperitoneal el extracto del producto que se esté probando, evaluarlo durante 6 meses para después realizar estudios de patología que nos permitan determinar si el producto es seguro o no. Una vez determinada la concentración del extracto que puede recibir un ratón sin que se vea afectado su organismo, muestras del extracto de Anamu fueron enviadas a la Universidad de Texas. Allí se le suministró el extracto a ratones con tumores cancerosos. Los ratones son los principales animales de experimentación que, a pesar de todo lo que uno podría pensar, son los más parecidos a los seres humanos y los que dan respuestas que después podemos extrapolar a lo que haría un ser humano con cáncer. Que Colombia adelante investigación científica con base en plantas no es algo casual, ya que cuenta, como otros países en vías de desarrollo, con una gran biodiversidad. Esto se debe a que sus bosques y selvas no han sido desplazadas por el progreso, como sí ha ocurrido en el primer mundo. Pero Colombia también tiene la responsabilidad de proteger los productos obtenidos a partir de su flora medicinal, y así ha venido estimulando la generación de patentes. Los mecanismos de protección intelectual sobre productos naturales deben asegurar que los beneficios de su explotación comercial queden en el país, en manos de colombianos y no en manos extranjeras. Además, el hecho de que un país produzca patentes a partir de investigaciones en ciencias básicas significa que se está transfiriendo el conocimiento a la sociedad y es un indicador de desarrollo. Siguiendo esta política, el proyecto de Anamu desarrolló paralelamente con las investigaciones científicas una estrategia legal y comercial. Nosotros en el grupo de investigación, el objetivo a lo largo de este proyecto ha sido llevar a la sociedad un producto obtenido a partir de recursos naturales con un valor agregado. Nosotros actualmente ya hemos realizado la radicación de la solicitud de patente y ya se encuentra cursando trámite esta solicitud aquí en nuestro país. Tenemos la expectativa de realizar la presentación de esta solicitud en otros países a nivel mundial, donde el mercado de medicamentos a base de recursos naturales resulte interesante y se pueda llegar a generar algunas licencias o a obtener alguna explotación comercial de nuestro producto. Aunque el uso de productos naturales con fines terapéuticos ha venido creciendo en todo el mundo, siendo la India y Corea los países que llevan la vanguardia en esta industria, en Colombia hay mucha gente que no cree en esta alternativa. Esto se debe principalmente a que se ofrecen por doquier productos naturales que no han sido sometidos a ningún tipo de experimentación ni de control, y a que otros se venden de manera fraudulenta, ofreciéndole al usuario sustancias que los productos no tienen en realidad. Esta realidad, sin embargo, ha venido cambiando durante los últimos años. Cada vez son más los científicos que investigan las propiedades terapéuticas de diversas plantas nativas y también hay laboratorios que se dedican a su producción industrial. La inclusión de medicamentos obtenidos a partir de productos naturales a nivel mundial es un hecho relativamente reciente. La Organización Mundial de la Salud creó en el año 2000 su estrategia sobre medicinas tradicionales, que busca garantizar la seguridad y eficacia del uso de medicamentos de origen natural. Estas medidas podrían cambiar en pocos años el tratamiento terapéutico de innumerables enfermedades, beneficiando a millones de personas en todo el mundo. De hecho, en el Sistema Nacional de Salud están incluidos 14 productos naturales que han venido usándose en el tratamiento de diversas enfermedades con mucho éxito. Y en un futuro próximo, el extracto de Anamu podría contarse entre ellos. Existe un grupo de alrededor de 14 medicamentos con base en recursos naturales que ya se utilizan en seguridad social en Colombia. Dentro de ellos, los más importantes son caléndula en extracto, que es un medicamento muy útil en gastritis, enfermedades inflamatorias, ajo desodorizado, útil en pacientes con hipertensión, alcachofa,